La tarde estuvo en el PJ, en la sede del PJ, por la calle Mitre y Rivadavia. Después estuvo en Barranqueras, se reunió con Gustavo Martínez. En fin, estuvo una agenda también bastante movida. Ricardo Quintela, acá en la provincia de Chaco. Adrián, gracias por visitarnos. Gracias a vos, Roberto, por la invitación. Bueno, muy buenos días a toda tu audiencia. ¿Qué rescatás, qué analizás de esta recorrida que hizo Ricardo Quintela, sobre todo en el caso de ustedes en la CGT, en donde dejó un mensaje seguramente, y qué se puede transmitir en relación a ese mensaje que dio el gobernador riojano? Realmente muy contentos con la visita de este compañero, un dirigente de trayectoria, un dirigente del justicialismo, un gobernador, uno de los gobernadores argentinos que venga a visitar la Casa de los Trabajadores. Realmente a nosotros nos pone muy contentos y nos da cierta esperanza, ¿no? Nos da cierta tranquilidad de saber que no estamos solos. Vos recién cuando me presentabas decía que venimos con bastante laburo, y es así, venimos trabajando muy fuertemente, porque recordemos que la CGT históricamente, no en esta gestión, desde sus inicios, inclusive algunos por ahí creen que la CGT nació hace poco, la CGT nació antes que el peronismo, y la CGT históricamente ha sido esa última barrera, esa última defensa, esa última valla de defensa que los argentinos y los trabajadores tenemos en pos de nuestros derechos, en pos de la paz social, en pos de la igualdad, en pos de una Argentina justa, libre y soberana, ¿no? Entonces, y en este último tiempo, con este gobierno nacional, con este gobierno provincial, realmente estábamos haciendo lo que digamos la actualidad nos interpela, que es defender justamente, convertirnos en esa última defensa que los argentinos tienen. Y no veíamos por parte de la dirigencia política que empiecen a dar la cara, porque perdieron la Argentina, perdieron la provincia por errores propios, por inacciones propias, por equivocar el rumbo, y la sociedad se lo hizo pagar en las urnas. Lamentablemente eligieron a un descabezado, a una persona que no está en sus cabales, y hoy estamos pagando las consecuencias de eso. O sea, la gente pateó el tablero. Ahora, lo que no estábamos viendo era por parte de la dirigencia política poner la cara, reconocer los errores y empezar a tratar de reconstruir una nueva Argentina. ¿Sienten en esto, Adrián, que se hizo ya la autocrítica necesaria? No, para nada. ¿Todavía para no? Nada, no, para nada. Hay gente que todavía cree que hizo bien las cosas. Acá Uno de esos, el propio Capitanich. Ajá. Y todo su entorno. Cree, o sea, vengo escuchando efímeramente por ahí alguno que empieza. Yo lo tuve la semana pasada lo tuvimos a Juan Manuel Chapo, y él fue muy autocrítico. Bueno, es por eso te digo, efímeramente se empieza a ver de todo el entorno de Capitanich que algunos exfuncionarios empiezan a entender y a darse cuenta. Bueno, pero Juan Manuel es uno de los hombres, uno de los compañeros que se dio cuenta en un primer momento, ya a principio del año pasado se dio cuenta que no se estaban haciendo bien las cosas. Por algo se postuló a candidato a intendente, recordemos. Entonces, es uno de los compañeros que sabía que el camino estaba equivocado. Lamentablemente no fue escuchado, así como no fue escuchada la CGT y como no fueron escuchados un montón de sectores. Yo recuerdo una nota que le hicimos acá también, Adrián, a Atlanton Cheruc, en donde él se lamentaba que en ese entonces el gobernador Capitanich no escuchara y que pregonara la unidad, porque él decía, si vamos fragmentados vamos a perder, decía Oncheruc, cosa que después terminó sucediendo, ¿no? Bueno, yo te podría contar un montón de anécdotas y actitudes que nosotros tuvimos para tratar de lograr esa unidad, que lamentablemente el entorno del propio ex gobernador se encargó de romper, ¿no? Entonces, y volviendo a lo de Quintela, te reitero, muy contento porque este compañero viene con esa intención, ¿no? Pregonar la unidad. A pregonar la unidad, y ayer fue, creo que un clarísimo ejemplo, porque se juntó con todos los sectores, con todos, con los de adentro, con los de afuera, pero tuvo un gesto muy importante, que es muy valorable, que es entender el peronismo. Aquel que se dice que se cree peronista no puede dejar de reconocer que la columna vertebral del movimiento justicialista es el movimiento obrero. Entonces, este compañero, ¿qué hizo? Vino a la Casa de los Trabajadores, vino a la CGT, quien históricamente ha sido la columna vertebral del peronismo. Entonces, y que un compañero reconozca eso y lo valore y haga una de sus primeras visitas a nuestra casa,
realmente a nosotros, como te decía al principio, nos das una cierta esperanza de que tenemos el camino. Y sabemos que así como él, hay tantos otros que desde su lugar están pregonando lo mismo, como por ejemplo Bernie. A pesar de que podemos llegar a tener diferencias en un montón de cuestiones, que estos compañeros, estos dirigentes, te reitero, empiecen a poner la cara, hagan la autocrítica, sepan lo que pasó, lo que se hizo mal, y tratar de corregirlo realmente a nosotros nos pone bastante optimistas de cara al futuro, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué avisoran ustedes para ser optimistas? Porque uno dice, todo lo que está pasando el país, la provincia, recién hablábamos con Rubén Guillón, por ejemplo, y él dice, mirá, acá hay una necesidad de una ley de emergencia socioalimentaria. O sea, no hay demasiado para ser optimista porque hay mucha gente que está teniendo hambre en la provincia de Chaco, o mucha gente que se está muriendo inclusive por la ausencia o por el incumplimiento del plan Incluir Salud. A nivel nacional otro tanto. Y uno dice, ¿y cómo? El argentino es rebelde. ¿Cómo hacemos? Sí. Roberto, el argentino es rebelde. Ajá. Lo que pasó en las urnas el año pasado, tanto en la provincia como en la nación, es la rebeldía del pueblo argentino. Y el pueblo argentino va a tener la paciencia suficiente. Los dirigentes que nos toca representar y defender ciertos derechos, vamos a hacerlo, pero en esa coyuntura que se da, la gente va, por un lado, como ellos mismos te dicen, hay que darle tiempo. Y, lógicamente lo votaron y le quieren dar el tiempo prudencial que se ve. Si nosotros, los dirigentes, no sabemos entender eso, por mal camino vamos. Entonces, entendemos que la gente le quiere dar el tiempo. Hoy ya ese tiempo empezó a convertir en cierta esperanza para algunos que están viendo que no es lo que esperaban. Bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo para que el propio pueblo argentino, y esto hay que ser, no voy a ser hipócrita, es lo que pienso personalmente, con o sin los dirigentes, el pueblo argentino le va a hacer sentir a este gobierno nacional que tiene que cambiar el rumbo. Más tarde o más temprano esto va a ocurrir. Los dirigentes nos va a tocar simplemente conducir tal vez esa rebeldía. Pero de que va a ocurrir, que no te quepa la menor duda. No, a ver, con esto no te quiero decir ni soy golpista, ni nada por el estilo. Ojalá este gobierno cumpla democráticamente sus 4 años como la ley así lo demanda. Pero ahora, seguramente el propio pueblo argentino le va a hacer ver el rumbo, o caso contrario, el mismo pueblo argentino que te puso te va a sacar. Esto es así de simple. Adrián, ¿no te parece que por ahí se insiste mucho en la cuestión institucional de que el gobierno actual debe cumplir los 4 años, pero cuando tenés un presidente que te dice yo soy un topo dentro del Estado que viene a destruir el Estado, no hay mecanismo como para que haya un juicio político que saque a este gobierno porque dice, che, pará, ¿por qué tenemos que aguantar todo lo que resta para terminar el mandato de Milei? Comparto totalmente la idea. Ahora, para hacer eso, te reitero, yo, no voy a venir acá a hablarle a la tribuna, o a hablarle al microclima del justicialismo o del gremialismo, ya sea chaqueño o argentino. Acá, si no tenés el respaldo de la gente, de la ciudadanía, de los trabajadores, esto no va a cambiar de manera inmediata. Y hay que ser respetuoso también de la voluntad popular. Lo que sí nosotros, desde un primer momento, venimos advirtiendo que esto iba a pasar. Hoy Milei es el que más nos da la razón permanentemente. Esdero acá, viste, yo no sé si es bioquímico o arquitecto, no sé, no, porque arquitecto. Pensé que era bioquímico porque analiza, pero viste. Ahora, por no decir, viste, una grosería. Ahora, te reitero, todo tiene un límite, y ese límite lo va a poner la propia ciudadanía, los propios trabajadores. Y en ese momento, a quienes nos toca dirigir y conducir, lo vamos a tener que hacer y estar a la altura de lo que la sociedad, y en este caso desde la CGT, los trabajadores nos piden. Hoy los trabajadores, por un lado, le quieren dar tiempo tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Nosotros, los dirigentes sindicales, vamos a ser respetuosos de ese lado. Ahora, esos propios trabajadores nosotros nos exigen que defendamos los derechos que les asisten, que el bolsillo les alcance para llegar a fin de mes, y en esa lucha estamos permanentes. Ahora, ejemplo, muy claro, muy claro. Te voy a hablar de mi sector para no ofender a nadie. Sanidad, el día jueves firmamos un aumento de un 10% para mayo. ¿10%? Sí, el día sábado nos aumentan la nafta al 20%. Eso los compañeros ya lo vieron. O sea, tuvimos que hacer paro una semana entera para lograr un 10%. Los compañeros estaban satisfechos
con ese 10%. Claro, porque la inflación viene ¿Viste? de Venía ser del 8, menos de un dígito. Bueno, claro. los compañeros estaban, no te voy a decir, viste, eufóricos, porque tampoco es un súper incremento, pero un incremento que te da cierta conformidad. Pero si ese incremento a las 48 horas se te cae al subsuelo, o sea, ahí ya no es culpa del dirigente sindical, que ese mismo dirigente sindical viene peleando a favor tuyo y te viene diciendo, mirá, que hagamos lo que hagamos, este tipo a nivel nacional nos va a destruir, porque es esto que vos recién decías. La campaña de él fue decir, voy a destruir el Estado, voy a destruir el Estado, y hoy lo ratifica con cada acción. Bueno, te reitero, para mí esto no tiene mucho plazo que digamos, pero ese plazo no lo vas a poner ni vos, ni yo, ni la justicia. Ustedes son factores muy importantes, al igual que los dirigentes, ¿no? Pero ni la justicia ni el propio Congreso. Se lo va a poner la ciudadanía y los trabajadores. Claro, uno plantea también, porque la semana pasada, por ejemplo, que como decíamos estuvo Juan Manuel Chapo, el que fuera ministro de Gobierno de la gestión de Capitanich, y cuando le preguntamos acerca de Leandro Esdero, cómo lo observa al gobernador chaqueño, dijo, Esdero es Milei con buenos modales. Es el ejemplo, el alumno número 1. Ajá. Sería el abanderado, ¿no? Creo yo, Esdero, si Milei fuese una escuela, yo creo que el abanderado titular sería Esdero. No hay mucho que... A ver, ayer por ejemplo, Ricardo Quintela contaba de que él no traspasó los costos energéticos a la población rojana. Por eso se destruyen todas las industrias. Acá, nuestro gobernador no solo que lo traspasó, sino que lo incrementó aún más. Ayer veía la etapa de norte, para dentro de 60 días, un nuevo incremento. Te doy un ejemplo muy claro, que esto la gente y los compañeros, los trabajadores lo ven en su casa todos los meses. Te voy a hablar del Sindicato de la Sanidad. Vos sabés que nosotros tenemos sedes en diferentes puntos de la provincia. Te voy a hablar de la sede acá capitalina, Rodríguez Peña 275. El mes pasado, todo ese complejo, el que conoce el Sindicato de la Sanidad sabe lo grande que somos, nos vino 188.000 pesos de luz. 188.000 pesos de luz. Eso nos vino ahora, abril. Mayo, 605.000 pesos. 600, sí. Bueno. No se triplicó, ahí ya que bueno, se sextuplicó. No, porque era 200, viste, por 3, se triplicó. 600. 100 y piquito. Bueno, viste, ahora, es muy básico el cálculo que te voy a dar. El ingreso de la cuota sindical, que es con la que nosotros sostenemos el sindicato, sigue siendo el mismo, porque no tuvimos incremento salarial. Ahora, el aumento a nosotros nos las triplicaron. En igual condición pasa con los sueldos. Nosotros incrementamos el sueldo en un 10% y Esdero te llevó la luz al 300%. Entonces, así no hay bolsillo que aguante. Entonces, y la gente va a empezar a dejar de utilizar otros servicios, va a dejar de comer con tal de pagar la luz. Porque que te saquen el medidor, a nosotros que nos tocó vivir la época que no teníamos para pagar la luz y te sacaban el medidor, me ha pasado cuando... Viste, mis primeros años de trabajador, cuando era chico, y no te pagaban la luz. Trabajando te pasó. Trabajando te sacaban el medidor del... en el gobierno radical anterior también, te sacaban el medidor. Bueno, ahora cuando la gente eso no va a permitir, hasta por vergüenza, no va a permitir que le saquen el medidor. Entonces basta dejar de comer tal vez con tal de pagar la luz. Así que realmente, por eso te digo, yo no avisoro un futuro muy, muy prometedor, ni para Esdero y mucho menos para Milei, ¿no? Y en este marco, porque uno también observa, Adrián, estamos hablando con Adrián Belomi, hombre de la CGT, en relación a esto nosotros observamos que, y decíamos, che, qué raro, 432 trabajadores despedidos en el municipio de Resistencia y el sindicato municipal no tomó una medida de fuerza. Uno dice, che, qué raro lo que está pasando. Y la semana pasada hablábamos con Agustín Romero, que fuera... primer concejal o presidente del consejo de Gustavo Martínez, y él decía, es que está dándose un cogobierno entre la gente de Zampayo y la gestión de Roy Nikisch. Hay ahí un accionar impropio del gremio municipal. Está bien, te meto en otro gremio, pero no es llamativo que 432 trabajadores despedidos que eran de planta fueron echados y el gremio no tomó ninguna medida. Uno dice, che, se tendría que haber paralizado la municipalidad, paro por tiempo indeterminado, no hubo nada. Bueno, a ver, nosotros hubo un puñado de compañeros de ese grupo importante que vino a la CGT, pidió acompañamiento,
los apoyamos en un par de sus medidas que hicieron ahí frente a la municipalidad, inclusive nuestro propio secretario adjunto de la CGT, que es abogado, junto con un grupo de abogados, los está asesorando, los está acompañando en esta lucha que hoy ya no es gremial, sino es judicial. Ahora, no puedo emitir opinión respecto a una organización sindical hermana. Son los propios trabajadores de esa actividad o de ese municipio, en este caso, los que tienen que decir si avalan o no a sus dirigentes, ¿no? Entonces, mal haría yo, de mi parte, no voy a hacer lo mismo que hace ese compañero para con el resto de los dirigentes sindicales. Es un compañero, la conducción de ese sindicato, un compañero histórico, bueno, no sé si decir compañero, ¿no? Es un dirigente sindical histórico que tuvo sus buenos momentos, pero nosotros, en opinión, vemos que en los últimos años, por diferentes motivos, fue decayendo y duele mucho por los trabajadores municipales, ¿no? Ajá. Adrián, yo leo muchos cuestionamientos que le hacen, que le endilgan, que le achacan a la CGT. Cuando ustedes empiezan a protestar ahora, empiezan a levantar la voz, yo veo muchos comentarios por las redes sociales, dirigentes del oficialismo nacional, dirigentes del oficialismo provincial. El propio gobernador se enojó mucho con el titular de UPCP, por ejemplo, con José Nis, diciendo, ahora se acuerdan que hay problema de los trabajadores, diciendo con Capitanich no hacían ninguna medida de fuerza. Le endilgó a la UPCP. Y de ustedes en el orden nacional dicen, mirá, a Alberto no le hicieron ninguna medida de fuerza, o algo así. ¿Qué se le responde? Bueno, ¿qué se le responde? Que o es muy inteligente, para disimular los conflictos que él propiamente está generando, o realmente es un ignorante, desconoce, o sea, bueno, todos sabemos que a la Cámara de Diputados no iba, ¿no? Ahora, ¿qué hacía mientras tanto? Se ve que los diarios tampoco leía, o te reitero, o la está tratando de ocultar, no sé, que la sociedad saque sus conclusiones, porque ahí esto se responde muy fácilmente. Cuando uno habla de medidas de fuerza por parte de las organizaciones sindicales, en este caso un gremio hermano como lo es la UPCP, la UPCP le paró a todo gobierno que le tuvo que parar en defensa de sus trabajadores. No por algo José Nis tiene el poder que tiene en defensa de sus compañeros y tiene el respaldo de sus compañeros. Entonces, me parece que ahí en ese caso Esdero se equivoca enormemente al decir que José no le hizo paros en algún momento a Coqui o a quien fuese. O parece que no olvidamos que al propio José, hace un tiempito atrás, lo sacaron con la policía dentro de la Casa de Gobierno y no era Esdero el gobernador. Queda claro, sí. ¿Viste? Ahora, respecto a lo que es la CGT, lo que respecta a medidas de fuerza por parte ya sea de la CGT o los gremios que la componen, vos tenés dos cuestiones que son muy claras. La CGT discute políticas. Y los gremios discutimos distribución de la riqueza o de el ingreso de la actividad. Ahí nosotros tenemos una puja distributiva de cada actividad. Sanidad discute salario, camionero discute salario, la UOCRA discute salario y condiciones de trabajo, y todos los gremios que te nombré a lo largo del gobierno de Alberto Fernández hemos hecho incontables y numerosos paros. Mi actividad hizo casi 45 paros en toda la gestión de Alberto Fernández, por cuestiones distributivas, por cuestiones de los recursos, cómo se manejaban en las diferentes clínicas, inclusive en plena pandemia. Entonces, decir que los gremios no hicieron paro en el gobierno de la CGT, en el gobierno de Alberto Fernández, se equivoca. Ahora, ¿por qué la CGT tal vez no hizo manifestaciones en la época de Alberto Fernández? Porque a Alberto Fernández no se le ocurrió meter una ley ómnibus destruyendo el modelo sindical, el modelo de obra social, el modelo jubilatorio y por sobre todas las cosas destruyendo la ley de contrato de trabajo. Bueno, entonces, viste, esto es muy clarito, y si lo querés traer a Esdero y le voy y le explico por si no sabe, ¿no? Bueno, Esdero justamente cuando le preguntaron sobre la ley bases dijo, todo gobierno necesita su herramienta para gobernar, dando a entender que apoyaba, y de hecho los legisladores que responden a Esdero en el Congreso Nacional respaldaron la ley bases. Mira, yo te voy a ser muy claro, tuve una sola oportunidad, desde lo que va de gestión de Esdero, tuve una sola oportunidad de poder charlar con él.
junto con el compañero Isaías Alegre, quien me acompaña en la conducción de la CGT. La reunión habrá durado 45, 50 minutos, ¿sí? Nosotros fuimos justamente a discutir y hacerle entender, o que trate de entender este gobernador, que los legisladores radicales, o los legisladores que le responden a él, no tenían que votar esta ley, a darle los fundamentos de por qué no deberían votar esta ley. Que acá podemos estar horas hablando de los fundamentos, ¿no? Ahora, de los 50 minutos de conversación, 45 fue coparticipación. Le interesa poco y nada lo que pueda llegar a ocurrir, con la ley base. Lo que le importa es que le devuelvan la coparticipación y por ende que nos vuelvan a poner a nosotros los trabajadores el impuesto a la ganancia. Eso hay que decirle a la gente bien claro. Claro, ahí hay un problema también, ¿no? Porque Chaco venía sufriendo una caída importante de la coparticipación, producto de la merma de la actividad económica, y ahora está viendo un poco de recuperación aparente, y Chaco, según lo estamos comentando en el programa de hoy, recibió un ingreso extra por fuera de la coparticipación, seguramente premiando el acompañamiento de cero a la ley bases, y que la provincia ahora no puede alegar que no tiene fondos extras, porque ha recibido fondos importantes. Pero en instante vamos a escuchar lo que está pasando en Chaco, porque esto de sueldos de hambre, hay muchos trabajadores públicos, trabajadores en general, que están cobrando 25.000 pesos en la administración provincial o los trabajadores estatales, algunos de ellos, y uno dice, ¿cómo es posible? El costo de vida, una canasta total anda por los 800.000 pesos por arriba, para cubrir la necesidad básica de ¿quiénes? De una familia tipo. Bueno, recordemos que Pero estamos lejos acerca de ese salario, ¿no? Eran trabajadores que en su momento con estos ingresos, el año pasado, estaban en la lista de espera de ese gran pasaplanta que el propio actual gobernador Esdero, siendo legislador, lo votó a favor. Ahora, llegó al gobierno, se olvidó de todo lo que votó a favor de los trabajadores y lo frenó. Bueno, y ahí todos sabemos lo que fue la debacle inflacionaria y devaluatoria desde diciembre a esta parte, ¿no? Es imposible que un trabajador con 25.000 pesos pueda subsistir. Claro, pero se da ahí algo que yo me acuerdo que lo hablamos acá con Víctor Zimmerman, senador nacional de la Unión Cívica Radical. Un mentiroso. ¿Mentiroso? Un mentiroso. ¿Mentiroso? Un mentiroso. ¿Pero por qué? Un mentiroso, eso hay que decirle a la gente con toda la letra. Un mentiroso. Ajá, ¿por qué? El mismo día que me reuní con Esdero, lo encontré a Zimmerman, me dio el teléfono y todo, y le pedí que por favor no votase a favor de la ley en senadores. ¿Qué hizo? En su momento, cuando le tocó votar, votó a favor. Y ahora lo va a volver a hacer. Es un mentiroso. A los trabajadores le mintió. Prometió no votar nada que vaya en contra de los trabajadores y lo está haciendo. Bueno, te iba a preguntar en relación a algo que dijo Zimmerman sobre el impacto que tiene en su momento esta ley que promovió Massa de la quita o la suba del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias, que impacta de lleno en las cajas provinciales. Esto es innegable, o sea, impacta negativamente porque se sabe, el impuesto a las ganancias es uno de los impuestos más coparticipables. Hay que decirle a Zimmerman que busque alternativas que no sea meterle la mano en el bolsillo a la gente, a los trabajadores. Que hable con, no sé, con Galperín, que hable con Roca, a ver muchachos, que hable con los jueces. ¿Por qué un albañil tiene que pagar impuesto a la ganancia y un juez no? Son muy audaces estos muchachos, ¿eh? Es raro. Por eso a Zimmerman le digo, viste, que se ponga lo que se tiene que poner, porque parece que le falta, como legislador nacional chaqueño. Dale, a ver, que le vaya y le diga a la Nirenberger, tenés que ponerla, así como lo pone una enfermera en un sanatorio. ¿Por qué la Nirenberger? No tengo nada en contra de la Nirenberger, claro, digo para hablar de un personaje. Un ejemplo. Un ejemplo acá de la provincia. A ver, Zimmerman, sos un audaz, un inteligente bárbaro, es el impuesto al pobre. ¿Viste? Como hay muchos pobres, pongamos ahí el impuesto porque ahí vamos a recaudar más. No, hermano, usa un poco la cabeza. Hacela fácil. Sos muy audaz, con los débiles. Es un mentiroso. Y además no le da la cabeza o no le da los cojones, perdón que así lo diga, para ir a buscar el dinero donde lo tiene que ir a buscar y no en los pobres laburantes. Queda claro la postura entonces
de Adrián Belomí respecto del accionar de Zimmerman. Pero vamos a escuchar, en relación a lo que estamos hablando, escuche lo que fue una movida de la UPCP justamente, porque reclaman porque en Chaco hay sueldos de hambre, ciertos sectores de la CGT. Esto fue lo que manifestaban. Lo que a vos te dan en viático es para nosotros el mes. ¿Te das cuenta? No me aguanta nada, hija, no comemos. Anoche di un poco de fideo hervido a mi hijo. ¿Te das cuenta, mamita? Solo le pedimos que hable la habilitación para las paritarias, que tenemos derecho, mamita. Años, 20 años, 25 años, muchos compañeros están. Tengo 54 años. ¿Te parece? O sea, queremos una estabilidad laboral, queremos un salario digno, mamita. Quiero por lo menos llegar a los 60 y sentarme y tener mi... ¿Cuánto cobra usted? 46. ¿Qué le diría el señor gobernador? Señor, usted estos 46 gasta en media hora, en un cafecito. Hoy nosotros, compartir el mes, tenemos que llegar con esto, señor. Nada más que le pido. Tenga corazón, de nuestra paritaria, para que podamos luchar por lo nuestro, por nuestro pase a planta, señor. Nada más que le pido esto. Tenga corazón. Perdónenme, pero no doy más. Bueno, esto lo hizo la gente de Compacto NEA y la verdad desgarra escuchar a esta mujer que cobra menos de 50.000 pesos trabajando en el Estado y está prácticamente, absolutamente quebrada, porque dice, bueno, yo estoy pidiendo el pase a planta, por favor, señor gobernador, en un tono dramático, ¿no? Porque claramente lo es. Alguien que cobra menos de 50.000 pesos está lejísimo de la canasta básica total, que decíamos está por arriba de los 800.000 pesos en Chaco. Y duele. Es el Chaco que nos duele, es la Argentina que nos duele, pero ver la falta de sensibilidad del gobierno nacional y de acá en este caso, vos bien lo explicabas, el abanderado de Milei en la Argentina es uno de los gobernadores, es Esdero. Lo resumo en esto, para el gobierno, creo que el propio Milei lo dijo en una oportunidad, que se muera el que se tenga que morir. Bueno, que venda un riñón, que venda no sé, que venda un órgano, que venda una criatura. Eso, o sea, nos olvidamos de eso. A un tipo que dice eso y hoy nos gobierna, no le vayas a pedir que te dé para un plato de comida. Entonces, ahora, duele mucho, me solidarizo totalmente, tanto con José como con todos estos compañeros, y me pongo a disposición, lógicamente, pero duele mucho esta insensibilidad que no puede decir Esdero y compañía que no la conocen, porque son ellos las que la provocaron a propósito, o tal vez por su inutilidad, y realmente el decir, hoy se está pagando la fiesta, no se le puede decir a esa persona que hoy se está pagando la fiesta cuando no tiene para comer. Entonces, realmente duele mucho, y ojalá esto, te dije al principio, en algún momento esto, si sigue de esta manera y el gobierno no cambia su rumbo, por eso yo voy a ser muy crítico de lo que hacen, pero también en el mismo sentido le voy a pedir, muchachos, cambien el rumbo, porque esto puede terminar muy mal. Porque hay mucha gente que lamentablemente, que está tal vez en el otro punto de esta cadena, de ese 45, está en el otro punto, en el máximo, que dice, viste, muy libre pensadormente, diciendo que explote todo. Bueno, hay que saber a esa gente que decir que cuando explota para todos, no explota solo para los pobres, explota para todos, y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros hoy lo advertimos, y llegado el momento, lógicamente nos vamos a parar adelante de lo que la ciudadanía y los trabajadores nos pidan. Adrián, gracias por tu visita. Sabemos que tenés una agenda muy apretada, día sábado, casi mediodía, y te tomaste la molestia de visitarnos acá en la radio. Gracias por venir. Por favor, todo un gusto, aparte debía la visita.